Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Es necesario que leamos esto para poner la idea de lo que vamos a tratar. Dice la palabra de Dios, ¿lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor acá: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ahora vamos a San Mateo 23, 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Amado Dios y Padre, por favor, habla nuestra mente y corazón hoy. Padre, pocos nos hemos congregado hoy, pero Señor, para ti no hay diferencia en hablar a muchos y hablar a pocos. Habla nuestras vidas. Ayúdanos no solo a entender con nuestra mente, pero Padre, a que esta palabra tuya afecte verdaderamente nuestros corazones, a fin de que pueda dar fruto en nuestras vidas. Todo lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo 30 minutos, son las... no alcanzo a ver. 12 para las 7, tengo hasta las 7:15. 7:15. Hermanos, lo que tenemos aquí en la palabra de Dios es algo, hermanos, que muchas veces pasamos por alto. Nosotros llamamos maestro a Jesús y nosotros tenemos razón al llamarle maestro, porque Él es maestro. La palabra de Dios nos aclara que hay un maestro verdadero único y hay un solo Padre verdadero único. Cuando hablamos del área espiritual, obviamente, yo no estoy hablando de la que es maestra de la escuela. Mi respeto para la señora o señorita que es maestra de la escuela, mi respeto, y debemos respetar. Nuestro respeto para nuestros padres que nos engendraron. Pero la palabra está hablando aquí en el área espiritual. No llaméis maestro a nadie, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No llaméis Padre vuestro a nadie, espiritualmente hablando, porque uno es vuestro Padre.
Nosotros, hermanos, debemos de tener esto claro. En la palabra de Dios nos habla de estas personas, hermanos, que a ellos les gustaba que lo llamaran maestros y que le llamaran rabí, y que le llamaran santos y que les hicieran reverencia en las calles, que los trataran con gran pompa e hicieran distinción entre ellos y los demás hombres. Y para eso ellos hacían muchas cosas, ensanchaban los flecos de sus mantos y otras cosas para sobresalir y ser llamados hombres que estaban a otro nivel. Ellos querían ser tratados como hombres que estaban a un nivel superior a los demás hombres. Y ustedes saben el Señor Jesucristo cómo llamó a estos hombres en muchas partes de las Escrituras. Y es duro, pero lo voy a decir porque está en la palabra. Le llamaba a hipócritas. Está duro, ¿verdad? Hace poco tiempo tuve que regañar a unas personas en Marcala porque querían decirme padre. Yo solamente soy padre de 3 hijos, nada más. Nosotros somos hermanos unos de los otros. Y no hay señores entre nosotros. Ni siquiera hay maestros entre nosotros. Usted dice, pastor, pero el que se para enfrente para enseñar no es maestro. Hermano, nada pudiéramos enseñar si Dios no viene e ilumina la mente, primeramente del que está enfrente y segundo del que está sentado. El maestro, el que nos enseña es Jesús. Nada pudiéramos nosotros ni aprender ni enseñar a otros si no fuera porque Cristo lo hace. De manera que uno es nuestro maestro. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos estar agradecidos por el hombre o la mujer que enseña en escuela dominical a los niños o el maestro que viene aquí y enseña la palabra de Dios. Entendemos la diferencia de lo que está hablando. Entendemos cuál es la posición de nosotros y cuál es la posición de Cristo. Él es el maestro. Nadie puede tomar esa posición. Los hombres a causa de su pecado fallan como enseñadores, pero nuestro maestro no falla. Amén. Llevo muchos años en el ministerio y he visto muchos hombres que han fallado por su pecado, pero nunca nuestro maestro. Los padres, por mucho que se esfuercen, muchas veces no llenamos la medida y muchas veces fallamos como padres. Fallamos en esto, fallamos en lo otro, porque nadie nos enseñó a ser padres. Y ahí venimos copiando lo que vimos en nuestros padres. Entonces, pero uno es vuestro Padre, dice el Señor. Hermanos, nuestro Padre no falla. Él es nuestro Padre, pero también es nuestro Maestro. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud del que se para en el púlpito y del que se para en cualquier parte y que abre este libro para enseñar? ¿Cuál debe ser la actitud del que predica el Evangelio? Debe ser, hermanos, en humillación. Debe ser humilde. Porque miren, hermanos, en realidad el predicador, el que enseña en el púlpito, no pudiera enseñar si el Espíritu de Dios no le da. ¿Quién es el que da? Dios, nuestro Maestro. Ahora, yo quería poner todo esto claro antes de meternos a la enseñanza, porque usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la enseñanza de la oración y con orar y todo eso? Porque Jesús, el Maestro, es el que nos enseña a orar. Miren, hermanos, Jesús es el que verdaderamente nos enseña. Vaya conmigo ahí a San Lucas capítulo 11, verso 2 al 4. Ya vimos que Él es el Maestro. Ahora vemos que dentro de las muchas cosas que Él nos enseña a orar. San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Vea lo que dice la palabra de Dios. Bienvenidos los hermanos que están llegando. Bienvenidos. No van a tomar café por venir tarde. No es cierto. Bienvenidos. San Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4, dice la palabra del Señor. Amén, ¿lo tienen?
Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Le dijo, ¿lo tienen? Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, una de las cosas que Jesús hace es enseñarnos a orar. Jesús nos enseña, hermanos, con su palabra, pero también nos enseña con su ejemplo. A lo mejor los discípulos, hermanos, lo habían visto a Jesús orando, y al verlo orando, ellos dijeron: Señor, enséñanos a nosotros también a orar. Y luego viene toda la enseñanza que la vamos a desarrollar cada miércoles, y vamos a desarrollar esa enseñanza de cómo Jesús nos enseña a orar. El problema es que en veces aprendemos a orar y lo aprendemos de los hombres. Y cuando lo aprendemos de los hombres y no de Jesús, lo aprendemos mal. Me decía una señora: es que yo así aprendí de mi pastor, que para orar hay que subir las dos manos. Y otro decía: es que a mí me enseñaron que para orar debería de decir, y decía ciertas palabras que ella decía. Y algunos dicen: no, es que yo aprendí que así me enseñó el pastor, o así me enseñó el otro. Son los hombres nuestro maestro. Ya dije que cualquiera viene y se para en el púlpito, el predicador viene, pero no aprenderíamos si no fuera por Jesús. Y en segundo lugar, no estamos aprendiendo del que está parado en el púlpito, sino de Dios, porque cada uno tiene una Biblia. Y cuando el predicador habla, nosotros miramos si es así, porque estamos aprendiendo de Dios. Y si es así, ¿qué decimos? Decimos amén. Y si no es así, no decimos amén. Es más, al finalizar el culto lo llamamos: hermano, venga por favor. ¿Cómo es eso? Eso no cuadra lo que usted dijo con lo que él dijo. Nuestro maestro es Jesús. Eso lo debemos de tener bien claro. Y hermanos, Él nos enseña. Los discípulos dicen: enséñanos a orar. Y como dije, Él nos enseña en primer lugar con el ejemplo. Oraba el Señor Jesús. Y Él es Dios mismo, pero estaba viviendo como un hombre, en la carne. Entonces Él oraba. Vaya conmigo a San Lucas 11, versos 2 y 4. Dos y 4, ya lo vimos, pero vamos a verlo. San Lucas 11, 2 y 4. Bueno, solo versículo 1 vamos a ver. Solo versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Noten que esta petición surgió porque ellos vieron a Jesús orando. Él estaba orando en un lugar y ellos lo vieron orando. Y al verlo orando, Jesús les está enseñando con el ejemplo. Por eso ellos le hacen la petición. Preguntémonos por qué no solamente repitieron lo que oían cuando Jesús oraba. Todo indica que ellos no podían escuchar nada. La oración de Jesús era algo en privado con el Padre. Jesús oraba al Padre en privado. Y ellos no pueden repetir lo que está diciendo. Ellos tienen que orar
a su Padre en privado, como el Señor tiempo después se los enseña. Ahora, luego Él les dice, miren, cuando ustedes oren, oren así. Y allí comienza la enseñanza. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora detengámonos por un momento. No les está diciendo que ellos repitan esto. Nunca debemos, hermanos, confundir la palabra orar con la palabra rezar. Orar es hablar con Dios, hablar íntimamente con Dios. Rezar es repetir una oración que alguien ha escrito. Pero orar es hablar con Dios. Y el Señor les dice, ustedes van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando oren a Dios, está diciendo Jesús, sean conscientes de a quién están hablando ustedes. Con esa palabra, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les está diciendo, cuando ustedes oren, estén conscientes de quién es la persona con la que están hablando. Ustedes no están hablando con cualquier persona, están hablando con el Padre. Tenemos un Dios inmensamente grande. Tenemos que entender, hermanos, al acercarnos a Él, ¿a quién nos estamos acercando? Debemos acercarnos a Él con esa reverencia, está diciendo. ¿Sabe que algunos se acercan a Dios como que se acercaran a un hombre? ¿O se acercan a Dios como que hablaran con su compadre? Algunos cuando se acercan a Dios, dicen ellos en oración, ellos usan palabras, hermanos, con una irreverencia. El Señor dice, cuando ustedes oren, no olviden a quién es el que le están hablando. Cuando yo voy a orar, ¿a quién le estoy hablando? Debo estar consciente al Padre. ¿Quién es el Padre? El creador del universo. En ese momento estoy acercándome al creador de todas las cosas. Eso es lo que le está diciendo. Ellos tenían que estar conscientes de esto. Miren, hermanos, las personas en veces no entienden que están acercándose a un Dios que es santo, a un Dios que es grande. Y muchas veces lo hacen con una irreverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice la palabra ahí. Entender esto determina nuestra reverencia al acercarnos a Él. ¿Saben que Moisés tuvo que aprender cómo acercarse a Dios a causa de su perfecta santidad de Dios? No se lo voy a leer por el tiempo, porque quiero que me presten la atención. Moisés vio una zarza que ardía y no se consumía. Amén. Así vio Moisés la zarza. Y Moisés dijo, voy a ir a ver por qué causa esta zarza arde, pero no se consume. Entonces Moisés se acercó. ¿Y qué dijo Dios? Cuando Moisés está acercándose, Dios le habló. Y solo se lo voy a leer en Éxodo capítulo 3, verso 4. Viendo Jehová que iba a ver, viendo Dios que él se va a acercar, Dios lo detiene y le dice que no puede acercarse así solamente, que hay algo que tiene que hacer, porque no se está acercando a cualquiera, sino que se está acercando al creador de todas las cosas. Y solo está ahí la gloria de Dios, una gran luz, pero es la presencia de Dios. Así es que Dios le dice en el verso 4, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Yo les pregunto, ¿por qué era tierra santa? Por la presencia de Dios ahí. Por eso cuando nos acercamos conscientes de a quién nos estamos acercando.
No nos acercamos a un ídolo. No nos acercamos, hermanos, a otro ser humano. Nos acercamos al Creador de todas las cosas. Nos acercamos a un Dios que es santo. A un Dios que no se puede estar en la presencia de Él así nomás. Y dice Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés, oigan, cuando él comprendió, cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Él cubrió el rostro porque tuvo miedo. Él sabía que a quien se estaba acercando era, hermanos, el Dios Santo. A ver, ¿qué otro ejemplo tenemos en la Escritura? Había un hombre que se llamaba Isaías, ¿recuerdan? Y en el año que murió el rey Usías, Isaías vio una visión. Y él vio a Jehová sentado en un altar alto. Y con su falda llenaba el templo y había unos seres celestiales que decían uno al otro, santo, santo, santo. ¿Recuerdan eso? Y dice la palabra de Dios que este hombre cayó al suelo. Y él dijo, muerto soy yo. Aquí muerto, porque siendo pecador y viviendo en medio de un pueblo pecaminoso también, mis ojos han visto. Entonces que el Señor vino y mandó que tomaran del altar unas brasas y tocaran su boca, y el Señor hizo la preparación para que pudiera acercarse a él. No nos acercamos a cualquiera, nos acercamos a Dios. Miren, a veces vamos a orar y no tenemos ninguna reverencia. Vamos a orar y está quieto, niño. Así oramos. O vamos a orar y al rato abrimos un ojo para ver los demás. O vamos a orar y vemos el teléfono. Hermanos, estamos mal. No es así la cosa. Cuando vamos a orar, el Señor nos dice en primer lugar, sean conscientes. ¿A quién, delante de quién están? ¿A quién se están acercando? No se están acercando a cualquiera. Se están acercando al Padre que está en los cielos. El pueblo no soportó la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos dice que el pueblo tuvo que huir por la santidad de Dios. Ellos dijeron, cuando oyeron que Dios hablaba, ellos dijeron, Moisés, mejor hablarles tú, pero que no hable con nosotros, porque cada palabra que dice parece que ya vamos a morir. Estamos hablando, hermanos, de nuestro Creador, de un Dios que es santo. Cuando vamos a orar a Él, mire, yo no sé si oramos 3 minutos o 2 minutos o lo que oremos, no es la cantidad de tiempo lo que oramos, pero estemos conscientes a quién vamos a hablar. ¿Cómo hablaría usted? ¿Cómo se acercaría? ¿Con qué palabra llegaría a una persona que fuera grande en esta tierra? ¿Cómo se prepararía? ¿Cómo hablaría esta persona grande aquí en la tierra? Seguramente, hermanos, haríamos un montón de preparativos para hablar con esa persona. Pues cuando nosotros vamos a orar, vamos a hablar con Dios, hermanos. No un ídolo. Es el creador de todas las cosas. Es santo. Debemos nosotros de recordar estas cosas. En primer lugar, debemos de recordar, hermanos, la grandeza de Él, la santidad de Él para acercarnos a Él. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos. La primera cosa que debemos de tener es reverencia. Pero lo segundo, no tenemos que olvidar que si somos hijos de Dios, estamos hablando al Padre nuestro. Estamos hablando a nuestro Padre. Me acerco con reverencia por lo que Él es.
pero entiendo que por Jesús, Él es mi Padre. Amén. Yo voy a mi Padre, voy a hablar con mi Padre. Padre nuestro. Claro que cuando estamos solos no decimos Padre nuestro. Decimos Padre mío. Amén. Señor mío, decimos en veces, ¿verdad? Yo en veces digo Padre, en veces digo Señor, en veces digo Padre Celestial. Pero cuando vayan a orar, no olviden con quién están hablando. Número 2, que Él es santo, es el Dios creador de todas las cosas, el que hizo el universo, el que es, hermanos, santo, santo, santo por la eternidad. Merece toda la reverencia. Pero tampoco vayan a olvidar que es el Padre de ustedes. Es su Padre. Cuando se acerquen a Dios, estén conscientes de que Él es su Padre. Cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego dice, venga tu reino. Oramos así. No decimos venga tu reino nosotros. Pero lo que Él está diciendo, cuando oren, no tengan pendiente en su mente, estén conscientes de a quién están hablando. Están hablando a Dios que es santo. Están hablando a Dios que es su Padre ahora por Jesucristo, pero están hablando también al Rey que ha de venir. Ustedes le están hablando al Rey. Venga tu reino. Jesucristo es el Rey. Esto está ampliamente anunciado en las Escrituras. Él es el Rey que va a venir. Él vino para ser Rey, como lo tenemos en la palabra de Dios. Yo me voy saltando por el tiempo. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9, vaya conmigo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Cuando ustedes oren, estén conscientes de quién están hablando. Es el creador de todo, Dios santo, pero también es su Padre, pero también es el Rey. Él es el Rey. Amén, lo tienen. Dice Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. Escuche, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice la palabra de Dios. Cuando ustedes oren, recuerden que esta vida no lo es todo. Cristo viene para reinar. Cuando ustedes oren, recuerden de que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el Rey. Cuando ya vamos a orar, no olvidamos que Él es el Padre nuestro, que Él es Dios creador, pero también Él es el Rey. Él tiene el control de todas las cosas. Cuando vamos a orar, debemos de estar confiados entonces. Hermanos, si no tenemos esta confianza que Él tiene el dominio, entonces, hermanos, nuestra oración va a ser sin fe. Debemos creer verdaderamente estas cosas. Debemos de recordar que Él es el Rey que va a venir. Y luego dice el Señor, y le dijo, cuando oréis también, decid, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es bien importante. Yo creo que con vamos a terminar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No olvidemos, hermanos, cuando oren, dice el Señor, busquen la voluntad de Dios, de su Padre, y no la de ustedes. La oración, hermanos, no es buscar que Dios haga lo que yo quiero, sino buscar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Parece que las cosas, parece que las cosas por las que oramos no se cumplen en veces. No suceden lo suficientemente rápido o no suceden tal como lo habíamos esperado.
Porque esto es así. Pedimos siempre buscando nuestra voluntad, hermanos. Cuando yo voy a orar, la voluntad de quién es la que importa. Es la de Él. Y yo les digo, no es fácil en veces orar diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Como en los cielos, así también acá. Imagínense que usted está ante la cama de su padre que está enfermo. Y su padre está muy mal de salud y usted va a orar a Dios. Vivimos en un tiempo cuando la gente quiere darle órdenes a Dios. Y la gente viene y dice, Señor, te demando que sanes a este hombre. Yo te lo demando, dicen ellos. ¿Por qué esta gente ora así? Porque no conocen a Dios. Porque no saben a quién se están acercando. Debemos de estar claros cuando oramos quién es el Señor y quién es el siervo. Y recuerden que Él es el Señor y yo soy el siervo. Cuando oremos debemos de estar claros que la voluntad de Dios es la que importa. Tenemos suficiente fe y confianza en Dios como para decirle, hágase tu voluntad. Señor, aquí está mi padre enfermo. Está muy mal de salud. Padre, tú puedes sanarlo porque tú todo lo puedes hacer. Señor, en un momento puedes sanarlo. Ni siquiera tendrías que decir nada, solo tendrías que decretarlo en tu mente y Él sanaría. Porque todo lo puedes tú, pero Padre, no sea como yo quiero. Haz tu voluntad. Oramos así. Es duro tener en veces nuestro bebé en los brazos que está enfermo y decir, Padre, yo quiero tu voluntad. La voluntad de Dios, hermanos, dice la Biblia, es agradable y es buena. Pero ¿por qué es agradable y por qué es buena? Porque viene de un Dios que es justo. ¿Y por qué es agradable? Porque, hermanos, todas las cosas nos van a llevar a bien. No entendemos nosotros muchas veces. Muchas veces hay personas, hermanos, que no oran así. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís. Y la razón de que pedís y no recibís es porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Y algunos piden, hermanos, pero no en la voluntad de Dios. Ahora, para pedir conforme a la voluntad de Dios, es necesario que conozca la voluntad de Dios. Y hay veces conocemos lo que Dios quiere. Miren, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y ahí vamos a terminar y como dije, vamos a irlo dejando para otro día. Primera de Juan 5, 14 y 15. Solamente vamos a desarrollar estos pensamientos y ahí lo vamos a dejar. Dice la palabra de Dios, cuando lo tengan, es importante este pasaje. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a, ¿qué dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Saben que muchas veces en mi ministerio yo oraba mal y me invitaban a orar por un enfermo y yo honestamente oraba y decía, Señor, sánalo. Padre, sánalo. Señor, te suplico que lo sanes. Sánalo. Cuando yo no sabía si era Dios el que quería tenerlo enfermo. Porque muchas veces, hermanos, ¿quién es el que permite la salud y permite la enfermedad en nuestros cuerpos? ¿No es Él?
Muchas veces es Dios que tiene enfermo. ¿Saben que el apóstol Pablo estaba enfermo? Y que el apóstol Pablo dijo, Señor, sáname. Y el Señor dijo a Pablo, bástate mi gracia. Yo quiero que sigas enfermo. ¿No creen ustedes verdaderamente que Dios es creador de todas las cosas y poderoso en palabra y que Él puede hacer cualquier cosa? Amén, puede. Y que Él puede sanar en un momento a cualquiera y Él puede hacer todo lo que quiera y no hay nada que Él no pueda hacer. Pero será la voluntad de Él. Debemos orar conforme a su voluntad. Yo dije alguna vez que yo ya no oro que Dios me sane. He pasado una semana bien mal. Mal. Mi azúcar ha estado 350 y se ha subido y he estado muy mal. Y casi agarraba el teléfono y decía, miren, ya no voy. He pasado muy mal. Pero no oro que Dios me sane. Yo sé que puede hacerlo. Y yo sé que Él puede. Y Él puede hacerlo en cualquier momento. Yo ya oré a Dios que me sane. Pero yo quiero lo que Dios quiere. Si Dios quiere, yo quiero ser sano. Pero si Dios quiere tenerme enfermo, yo quiero su voluntad. Más que cualquier cosa. ¿De quién aprendemos eso? ¿No lo aprendemos de Jesús? ¿Y no es Él nuestro maestro? ¿Cómo oró Él estando en el huerto? ¿Recuerdan cómo estaba en el huerto Él orando y cómo su sudor era como grandes gotas de sangre? Y Él pronto va a ir a la cruz y van a clavarlo en la cruz y va a morir por los pecados. ¿Y cómo ora Él? Él dice, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Escuchen, si fuera posible, pero no sea como yo quiero. No sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y en toda la Biblia vemos que el Hijo de Dios vino para hacer la voluntad del Padre. Y vivió para hacer la voluntad del Padre. Y hasta la muerte hizo la voluntad del Padre. Ahora, hermanos, ¿no mora Cristo en nosotros? ¿No está el Espíritu de Dios en nosotros? Pues al orar en el Espíritu de Dios, al orar consciente de que Cristo mora en nosotros, debemos buscar la voluntad de Dios. La oración no es torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que queremos. La oración, hermanos, es buscar la voluntad de Dios. Es que la voluntad de Dios sea hecha. Comprender estas cosas. La oración es decirle, Señor, yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú determines. Muchas veces, hermanos, vamos a llorar. Muchas veces vamos a reír, pero lo que importa es la voluntad de Dios. Ahora, para esto se necesita madurez, pero tenemos que madurar en esto de orar. No orar conforme nuestros deseos, sino buscando que se haga la voluntad de Dios. Quiero terminar. Hay dos clases de personas en las iglesias, hermanos. Los que dicen, hágase tu voluntad, y aquellos a quienes Dios tiene que decirles, sálganse con la suya. Voy a hacer como ustedes quieren, pero les va a venir consecuencias sobre eso. ¿Recuerdan ustedes cómo el pueblo pedía carne?
Señor, danos carne, ya estamos aburridos de comer ese maná y ya nosotros necesitamos carne. Señor, por favor, queremos carne, ya estamos aburridos del maná, nos acordamos de las ollas de carne, de los puerros, de los melones, nos acordamos de todo. Danos carne. ¿Y qué hizo Dios? Les dio carne. ¿Y qué pasó con ellos? Envió una gran mortandad tras ellos. Había otro rey, hermanos, que estaba ya para morir, y el profeta vino y le dijo: arregla tus cosas porque vas a morir. Dios dice que arregles todo porque vas a morir. ¿Cuál era una oración conforme a la voluntad de Dios? Gracias, Padre, por darme la oportunidad de saber estas cosas y arreglar mis cosas. ¿Quieres el fin de mis días? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Pero qué hizo este rey? Se volteó para la pared y empezó a llorar, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice Dios? Dios dice: arregla todo, vas a morir. Eso es lo que Dios ha determinado. Y él dice: no, Señor, acuérdate todo lo que yo he hecho, y esto y lo otro y lo otro. Entonces viene Dios y le dice: regresate y decirle que le voy a dar otros 15 años. Y díganme, ¿qué hizo en esos 15 años? Los que hemos leído la Biblia sabemos que hizo muchas cosas malas que en toda su vida no había hecho. Y engendró a un hijo que fue uno de los peores reyes del pueblo de Dios. Lo que Dios quiere es lo más importante, hermanos, no lo que nosotros queremos. Vamos a dejar esto hasta aquí, pero si hay una pregunta, yo no quiero que solo vayamos a orar y usted tenga una pregunta y usted no lo haga. Habrá una pregunta. ¿Ya le ha tocado orar por un enfermo? Y usted de todo corazón quiere que Dios lo sane. Pero uno no sabe qué es lo que Dios quiere. Yo tengo una hija, hermanos, que estudia odontología, les cuento, y padece de una enfermedad. Y está la muchacha estudiando odontología, le falta como 1 año y medio, 2 años creo, como 1 año, algo así le va quedando. Pero ella tiene una enfermedad, tiembla su mano y quiere ser odontóloga. Señor, tú eres bueno, pero yo quiero tu voluntad. Yo quiero lo que tú quieres, porque siempre la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, siempre. Ahora, muchas veces nosotros nos volvemos como esos niños malcriados en los centros comerciales que caen mal. ¿Se ha visto esos niños que dicen a patalear y a retorcerse? Y comprámelo, y patalean porque quieren hacer su voluntad. ¿Y qué hace mami? Se lo compra. Y le enseña a ser rebelde. No llore, papito, no llore. Aquel patalea y todo. ¿A cuánto vale? Ya ni compró los huevos y lo que iba a comprar por comprarle. Y ya salió aquel con su voluntad. Salió con su voluntad. Y enseñamos a un niño a salirse con su voluntad. Y así crecemos. Y llegamos a hombres y aún ya en la iglesia y aún pastores he conocido, buscando su voluntad de ellos, cuando lo que importa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos.